Hola familia hermosa, ¿cómo están? Les agradezco muchísimo que me acompañen una vez más en esta transmisión. Y bueno familia, pues lo prometido es deuda. En la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a meter a la agenda estas estafas que se vivieron en administraciones anteriores con la entrega de las concesiones para construir penales a lo largo de todo el país. Y bueno, hay que destacar que uno de los beneficiarios de estas concesiones, de estas estafas, pues es el dueño del periódico El Financiero. Nosotros aquí en Oro Sólido ya hemos dado información al respecto y ahorita se las vamos a ampliar, familia, porque hay mucha información acerca de estas estafas que se llevaban a cabo en contubernio con los gobiernos desde Calderón. Hay ya registro desde Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto. Y bueno, también el presidente ha destacado cómo este dueño del periódico El Financiero también se vio beneficiado con un préstamo de 100 millones de dólares, familia. Sí, escuchó bien, son 100 millones de dólares para refinanciarse para el periódico El Financiero. El presidente también lo sacó ya hace unas semanas. Y bueno, ahora en la mañana el presidente pues se vio un poquito más duro, más firme en cuanto a la información que se tiene, porque bueno, pues el presidente sí reveló que las constructoras de reclusorios cobran el servicio como si fuera de un hotel de 5 estrellas. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ordenó revisar los contratos entregados a estas empresas para construir estos penales que dice que se cobran como si fuera pues un hotel de lujo. Entonces, pues Manuel Arroyo es uno de los beneficiados de estas concesiones, estafas, diría yo, estafa perfecta. Ya ven que tenemos la estafa maestra con lo de Rosario Robles y todos los implicados. Yo le llamaría esto a la estafa perfecta, familia, porque son miles de millones de pesos. Entonces, vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la mañana para que ustedes tengan el contexto y bueno, pues yo les voy a informar que Manuel Arroyo Rodríguez, el dueño del Financiero, y Jaime Domingo López Buitrón, que fue el director del CISEN, invirtieron 3,689 millones de pesos en la construcción de un ceferezo, pero cobrarán más de 28,000 millones de pesos. A estas estafas se refiere el presidente esta mañana y bueno, que es lo que dijo que va a informar y que ya pidió informes detallados acerca de estas estafas. Entonces, familia, pues aquí les tengo lo que dijo el presidente para que entremos en contexto y ahorita les informo acerca de estas estafas que el dueño de El Financiero hacía en contubernio con desde Felipe Calderón, aquí está la información, y Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar lo que dice el presidente en la mañana, familia. Es público. Entonces, ahora, como se están llevando a cabo los cambios, porque pensaban que iba a ser más de lo mismo, como no se permite la corrupción, como no se permiten los lujos en el gobierno, como ya no pueden hacer los jugosos negocios que hacían al amparo del poder público, porque todavía voy a dar a conocer un informe de todos los robos que se cometían, los atracos, porque aunque parece increíble, llevo ya más de 2 años y todavía me estoy enterando de cosas, porque era todo el gobierno, no era nada más
que hacían negocio en la compra de las medicinas. No, en los reclusorios. Imagínense que hacen un contrato para construir reclusorios. Construyen 10 reclusorios. O sea, se privatizan los reclusorios y en el contrato se establece de que el proveedor o contratista o la empresa que invierte y construye el reclusorio también va a dar el servicio de la vigilancia, que incluye las cámaras, y va a dar el servicio de alimentación para los reclusos y lavandería y el servicio médico, todo integral. Y el gobierno lo único que va a hacer es pagar una renta. El costo para el gobierno es el equivalente a mantener un hospital, un hotel de 5 estrellas. El costo, lo que cuesta mantener uno de estos reclusorios. Y se les paga el 100%, aunque no estén ocupados. Es más, se empezó a pagarles antes de que hubiese un recluso, mes con mes. Entonces estamos revisando esos contratos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, pero eso lo acabamos de revisar hace poco y tenemos que proceder, y ya di la instrucción de que se haga la revisión de los contratos, porque es un fraude y estamos nosotros pues también en falta, porque ya se pagó en el 19 y se pagó en el 20. Pero así muchas cosas. Entonces, eso es lo que quieren que se mantenga. Por eso dicen que quieren regresar. Yo digo que sí, que regresen, pero lo que se robaron. Oiga, pero eso del gatopardismo no es lo mismo que hace el Verde, o sea, irse con el mejor postor. No me meto en eso, es otra cosa. Porque también. Bueno, familia, pues esto es lo que nos dice el presidente esta mañana acerca de de esta estafa perfecta, que yo le llamaría así, la estafa perfecta del dueño de El Financiero. Verdaderamente son unos ladrones, familia, y aquí los estoy leyendo de que dicen que por eso es de que los empresarios estaban cada día más ricos, porque eran muy inteligentes para la tranza y para robar, ¿no? Entonces, bueno, aquí les informo que dice el Ceferezo de Papantla, un negocio redondo para Manuel Arroyo, el dueño de El Financiero. Dice, la constructora del dueño del Financiero, Manuel Arroyo Rodríguez, y del exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, CISEN, Jaime Domingo López Buitrón, recibirá 28,396 millones de pesos por la edificación, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Centro Penitenciario Federal de Papantla en Veracruz. Este es nada más un caso que les tengo yo documentado, familia. El presidente ya pidió, ordenó el análisis de todas estas concesiones, porque no nada más es la construcción, sino que también vendieron la vigilancia, la videovigilancia de muchos
penales aquí en la República. Y como dice el presidente, muchas veces ni siquiera se construían, como es este caso, familia, ni siquiera se terminó muchos de los penales y así siguen cobrando el mantenimiento que se les da. Dice, el contrato asignado por adjudicación directa en los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto compromete a Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla, cuyos socios son Manuel Arroyo Rodríguez, el dueño del periódico El Financiero, y Jaime Domingo López Buitrón. Ellos invirtieron 3,689 millones de pesos en la rehabilitación y conclusión de los edificios existentes del Ceferezo. Ahora, esto, familia, es lo que supuestamente ellos invirtieron, pero recordarán ustedes que ellos triangulaban junto con Luis Videgaray, junto con los directores de Bancomex, de Nacional Financiera, triangulaban los financiamientos, los préstamos, y ni siquiera ellos ponían de su bolsa, sino simplemente ponían el nombre, eran los prestanombres para recibir esas cantidades de dinero. Dice, según el registro para efectos estadísticos de proyectos de asociación público-privada realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la empresa recibirá 28,396 millones de pesos en pagos programados durante el ciclo de vida del Centro Penitenciario Federal Papantla, cuyo contrato de asociación público-privada fue firmada por 20 años, familia. Por eso es que dice el presidente que ellos han tenido que pagar, ¿no? Él se está enterando apenas que han tenido que pagar los mantenimientos y el contrato desde 2019, ahora en 2020, y pues dice el presidente, pues ¿cómo creen? O sea, porque se firmó a 20 años. Fíjense nada más las estafas que realizaban desde Calderón, porque también estos son operadores desde Calderón y luego siguieron con Peña Nieto. Dice, un negocio redondo para el exdirector del CISEN y para el dueño del Financiero, quien dejó de pagar, por cierto, salarios a editores, reporteros y fotógrafos a finales de agosto de 2019, porque recibirían más de 7 veces su inversión total, supuestamente. Esperaban el pago que les darían por el Ceferezo. Dice también, Manuel Arroyo es CEO de Comtelsal y socio de Jaime Domingo López Buitrón, el exdirector de CISEN, y se hizo visible a finales del sexenio de Felipe Calderón, cuando adquirió en una suma irrisoria, la verdad, el periódico El Financiero. También aquí ya hemos sacado información, aquí en Oro Sólido, familia, que el periódico El Financiero lo limpió y lo dejó limpio le quitaron el pago de impuestos Calderón, porque el refinanciamiento, o más bien la limpieza financiera del periódico, la hizo Pedro Aspe, la empresa financiera de Pedro Aspe, junto con Luis Videgaray, a finales del sexenio de Calderón. Entonces lo dejaron en ceros, ya no tuvo que pagar impuestos, le limpiaron las finanzas al periódico El Financiero, a los anteriores dueños, y ya limpio sacaron a este señor Arroyo como dueño del periódico El Financiero, que supuestamente compraría el periódico El Financiero, pero pues se dice que los dueños, los verdaderos dueños, pues serían incluso Pedro Aspe y Luis Videgaray, y también se hablaba de la directora de comunicación social de Felipe Calderón. Pero bueno, pues finalmente el que ha dado la cara, pues es este señor Manuel Arroyo. Dice, Arroyo Rodríguez aclaró en algún momento que él no recibió ningún beneficio sobre el periódico, para adquirir el periódico de Felipe Calderón, pero les digo que yo tengo los documentos que los que hicieron la limpia financiera del periódico
fue la empresa de Pedro Aspe y de Luis Videgaray. Cabe destacar, familia, que también el gobierno del estado de Veracruz interpuso a finales de abril de 2019 una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en el sistema estatal de videovigilancia instalado en la administración de Miguel Ángel Yunes, por 1,100 millones de pesos. Y todo ese trabajo lo realizaría precisamente la empresa del dueño de El Financiero. Y bueno, pues ahí está esa denuncia. Por eso es que también los columnistas y los reporteros del Financiero, pues han estado atacando mucho el gobierno de Veracruz, porque les presentaron una denuncia. Entonces, bueno, aquí también se ratifica el por qué, como ha dicho el presidente, bueno, utilizaban estos medios de comunicación para, pues, manipular y sobre todo extorsionar a muchos gobiernos, tanto estatales como pues locales, municipales incluso, ¿no? Bueno, aquí también les tengo la información de que a mediados de abril de 2018, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y uno de los colaboradores del Financiero, porque colaboraba allí en el Financiero, presumió en su libro Seguridad con Bienestar de García Luna, que rehabilitó con capacidades para operación bajo estándares federales al Centro Penitenciario Federal de Papantla. O sea que el mismo García Luna lo menciona en su libro Seguridad con Bienestar, precisamente porque les digo que este señor dueño del periódico El Financiero, pues se ligó con la mafia del poder desde con Felipe Calderón. Sin embargo, la construcción y readaptación correspondiente a la fase 1 prevista de 2009 al 2012 y la fase 2 proyectada de 2013 a 2017 nunca fueron completadas. Y para 2018, el ceferezo del municipio de Papantla no estaba funcionando ni en vivienda ni en los edificios administrativos. O sea, como dice el presidente, eran obras que ni siquiera se concretaban, familia. Como es este caso, aquí lo tenemos documentado. Y bueno, también es el caso pues de hospitales y otras obras que el presidente nos ha revelado. Dice que de este penal, dice, solo existía la infraestructura en obra negra e instalaciones inconclusas y no había operaciones de reclusión de internos. Dice, se tuvieron que realizar obras complementarias e incremento de infraestructura y equipamiento del complejo penitenciario, por lo que se dieron por adjudicación directa el 2 de noviembre de 2011 en el gobierno de Felipe Calderón un contrato de obra pública para realizar obras a los contratistas desarrolladora y construcción de proyectos integrales, Tradeco Infraestructura y promotora y desarrolladora mexicana por un monto de 515 millones de pesos y un plazo de ejecución de 244 días naturales del 1 de diciembre del 2011 al 31 de julio de 2012. El 11 de mayo de 2012, a la empresa desarrolladora y constructora de proyectos integrales obtuvo un contrato de 272 millones de pesos y un plazo de ejecución de 154 días naturales, del 15 de mayo al 15 de octubre del 2012. Todos esos contratos se dieron en los últimos días de Felipe Calderón. La Auditoría Superior de la Federación informó que Genaro García Luna consideró una inversión estimada de 4,539 millones de pesos para la construcción del complejo penitenciario de Papantla entre 2009 y 2013. Entonces, todas estas irregularidades, familia, pues son las que el presidente está revisando. Hay muchas más, pero bueno, pues en relación a los reclusorios, el presidente ya lo metió a la agenda y pues vamos a esperar los informes que le den, porque este señor, el dueño del Financiero, anda metido en todos lados
como, pues yo digo que como prestanombre. ¿A poco creen que los 100 millones de dólares se los iban a dejar nada más así, ahora sí que por su fea cara, por no decirle su linda cara? Pues no, familia. O sea, definitivamente eran de las tranzas que hacían y que trascendían el sexenio. Este empezó con Felipe Calderón y trascendió con Enrique Peña Nieto. Aquí lo vemos a Enrique Peña Nieto entregándole el premio al empresario del año, a este señor, que bueno, o sea, díganme ustedes, ¿quién conocía a este señor? ¿No? Y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue uno de los consentidos. Y bueno, pues dice el presidente, ¿qué hace el dueño del financiero administrando un penal? Recordarán ustedes hace algunos días. Y bueno, pues aquí está, les tengo estas fotografías precisamente porque no fue nada más en una ocasión. Este señor recibió el premio del empresario del año, pues yo creo que era el que más les dejaba dividendos, pues se lo agarro, no, que se lo van a agarrar de su puerquito, al contrario, familia, pues son unas tranzas. Aquí está el dueño del financiero, ¿no? Recibiendo el premio, de manos del presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, pues son algunos de los puntos de los casos que el presidente está pidiendo se investigue, familia, y bueno, pues nosotros los mantendremos muy bien informados acerca de esto porque hay demasiado, hay mucho en relación a esto. Los voy a saludar y los voy a Isidro Arroyo. Vamos todos, garrita arriba. Sí, por favor, y su suscripción también les voy a agradecer muchísimo. Estamos dándole durísimo a la información. Mi Zaira hermosa, mi Lucky 23, Maru Moreno, mi Anaída hermosa, gracias, Miguel Chávez, mil gracias, Jesucillo. Buenas noches, Jesucillo. También María del Rosario Castro. Y ahora el presidente, ¿puedes terminar estos contratos con esos ladrones? Pues esa es la idea. Acuérdense que ya ha ido reduciendo muchos de estos contratos leoninos, que nada más es como el de Slim, lo de los gasoductos, que ahora sí que ni se usaban, ni se utilizaban y que de todas formas se tenían que estar pagando a Slim. Todos esos contratos han ido para abajo y yo les aseguro que sí, sí se pueden echar para abajo. Incluso el préstamo de los 100 millones de dólares que denunció el presidente hace algunas semanas que le dieron aquí al dueño del financiero, el presidente dijo, y tenemos como aval los edificios, casas y terrenos del periódico El Financiero. O sea que el Financiero es prácticamente de los mexicanos, familia, porque le dieron ese financiamiento a través de Nacional Financiera y a través de Bancomex. ¿Y saben quiénes son los titulares que les dieron esos financiamientos? Aparte de que fue por instrucción de Luis Videgaray, que lo denunció ya Lozoya Austin, pues es el que está ahorita actual presidente del Banco de México, Díaz de León. Ese fue uno de los directores que le dio el financiamiento por instrucciones de Luis Videgaray y también el que fue director de Nacional Financiera, el hijo del expresidente Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid. Entonces, pues ya ven que andaban sacando mucho la cabeza Enrique de la Madrid, pues ahora ya anda muy calladito, porque él precisamente fue uno de los que autorizaron estos financiamientos que sabemos, porque el presidente lo reveló, que sí confirmaba que la administración del presidente Andrés Manuel López, perdón, de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto le dio un financiamiento de 100 millones de dólares, familia. O sea, estamos hablando de casi 3,000 millones de pesos. Entonces, estos edificios que tiene el financiero ahí en el periférico, pues son de los mexicanos, el mismo periódico, el financiero. Y además tenemos información de que el señor no tiene dinero para mantener ni para pagar esos financiamientos. Entonces, el presidente ya pidió informes acerca de todo esto y bueno, pues vamos a estar muy pendientes porque pues son estafas para México, son estafas para los mexicanos, familia, y qué bueno que el presidente ya eche ojo y como dijo él en la mañana, ahorita les puse ya el video, o sea, es mucho, es demasiadas estafas casi perfectas, ¿no? De dinero robado y tranzas de los políticos junto con estos
en este caso el dueño del financiero, pero así andan, así están todos, Ricardo Salinas Pliego, los dueños de MBS también tienen muchas concesiones y además, como dijo el presidente, se volvían petroleros, se volvían constructores por el puro tráfico de influencias. Entonces, bueno, pues aquí les dejo esta información. Mil gracias por haberse conectado, les agradezco muchísimo y vamos a seguir informando, familia, porque pues sí, por eso es que andan tan desesperados, porque el presidente pues ya tiene toda la información, nada más que pues es demasiada información que hay que ir limpiando a este México maravilloso que tenemos que rescatarlo. Y bueno, familia, pues ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado y nos vemos en el siguiente video. Que pasen una hermosa